Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Ferney Mendoza. Formo parte del grupo 150 en didáctica. En la tarde de hoy estamos con invitada para la grabación de esta entrevista. Dice que pues que tenemos que seguir en el curso de didáctica con el paso número 2, que es el acercamiento a los actores del acto didáctico. Entonces, hola Claudia María, bienvenida. Hola Hugo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Claudia María, ¿nos darías tu presentación? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Claro, pues ya lo dijiste, mi nombre es Claudia María Uribe Hoyos, soy maestra hace 27 años, trabajo básicamente la enseñanza de inglés como lengua extranjera, pero también la formación de maestros para la enseñanza de este idioma. He cursado pues mis niveles de pregrado y de posgrado y la verdad muy contenta de ser maestra hace más de 27 años. Soy mamá. Soy amiga y bueno, y trato también de tener tiempo para hacer cositas como la investigación y trabajar con grupos de maestros en la ciudad de Medellín y a veces en el país. Muchas gracias, Claudia María. Bueno, entonces vamos a darle inicio a nuestra ronda de preguntas, Claudia María. Normalmente se iniciaría pues con la presentación y esto y algunas preguntas que dicen pues algunos suaves, ¿no? Que son las de romper el hielo, pero yo creo que ya en la presentación y sabiendo qué es lo que tú haces y cómo lo haces, pues no hay ningún problema si te pregunto de una vez, ¿a ti qué te influenció a desempeñar la labor de docente y enfatizando en la lengua extranjera sobre todo? Yo me he puesto a analizar y creo que yo soy maestra gracias a la relación que desde pequeña tenía con maestros. Crecí en un pueblo al frente de un colegio y todos los maestros tomaban café con mi mamá. Entonces me crié viendo maestros y también tuve muy buenos profesores. Me acuerdo mucho de la señora Ángela y del profe Pulgarín. Eso fueron una fue de transición, el otro fue de bachillerato y ellos me gustaban cómo hacían lo que hacían y cómo yo sentía que me guiaban hacia el aprendizaje. Curiosamente, nunca pensé ser maestra. Yo creo que la vocación me encontró. Yo quería ser médico, cantante, escritor, abogado, pero sí quería tener claro que estaba buscando una profesión donde yo me relacionara con las personas. Por eso menciono a estos dos maestros que me gustaron tanto. Los idiomas, la curiosidad y las ganas de conversar con los demás. Entonces, uno para conocer sobre las otras culturas, para conocer a más personas, pues aparecen los idiomas allí. Pero como que yo dijera desde chiquita, jugué a las maestras, no, jamás. A mí me encontró la vocación y se ha ido reafirmando a lo largo del camino. Bueno, o sea que el ser maestra te estaba esperando, estaba A mí guardando por ti. me gusta pensar que sí, que me agarró. Excelente. Bueno, ¿y qué crees que ha sido lo más difícil a la hora de ser docente? O sea, una vez ya te metiste en el cuento, ¡pum! ¡Ah, jue madre! ¿Qué pasó? Lo más difícil de la educación es creer que uno va a salvar el mundo. Lo más difícil de la educación es creer que porque yo hago algo, el otro va a aprender. Entonces creo que lo más difícil es no lograr comprender que yo comparto contigo algo, pero que eres tú el que construye y el que aprende. Entonces, eso para mí es un proceso complejo. Excelente. Y una vez que has considerado esa decisión de ser docente o que has visto todo esto, ¿esto te ha llevado en algún momento a decir, como que la docencia ya no más? O sea, has buscado como de pronto hacer otra cosa. O sea, te has visto en la situación de dimitir, de renunciar? ¿Has Todos, querido en algún momento? Hugo, yo he tenido crisis, ¿cierto? He tenido crisis, pero nunca una crisis de decir, no voy a ser más maestra. Más bien he tenido una crisis de decir, ya no puedo ser maestra en este lugar, porque creo también que uno cumple ciclos. Yo fui maestra de colegio 18 años y luego hubo un momento donde ya no me identificaba con lo que ese colegio pedía y yo ya no era la persona que ese colegio necesitaba. Me dan mis pataletas, pero como decir, voy a dejar de ser maestra, no, no, no. Pero no quiere decir que Ok. no haga otras cosas. Hago otras cositas para mantener como
tranquilidad en la vida, creo yo. El equilibrio, el balance. Ok, eso es esencial Sí, en todas las carreras o en todas las ocupaciones del mundo. Todos buscamos sí. un balance, excelente. Pero cuando hablabas de educación, ¿qué entendiste tú por educación? Cuando dijiste soy maestro, eh, ¿hay una diferencia en decir soy educador? ¿Qué entiendes por educación en este Yo, caso? yo creo que la gente ha hecho esa diferencia entre soy profesor, soy maestro y soy educador. Yo no creo que todo el mundo entienda las diferencias, no sé si yo a veces las entiendo o las confundo, pero yo sí creo que educar es acompañar y que cuando tú llegas a entender que educar es acompañar a el otro que está contigo y acompañarte a ti mismo como comunidad a desarrollar habilidades, proyectos, posturas, entonces uno desarrolla un ejercicio de educación que trasciende para ese otro que tú estás acompañando y para ti. Me gusta mucho la definición cuando dice educar, del latín educere, ¿cierto? Guiar. Entonces creo que eso es un ejercicio. Yo te guío, te muestro de pronto un camino que yo he caminado, por donde creo que va, pero también te doy la posibilidad de que tú mismo decidas cómo caminar. Eso está muy bien. Yo creo que los chicos que han estudiado contigo han sido unos privilegiados, caramba. Qué bueno, qué bien. Y pues como estudiante de licenciatura, pues de verdad que eres muy motivante. Tengo una pregunta en particular y me excuso por el escenario. Fue el momento y el lugar más silencioso que pude encontrar a esta hora del día, estar aquí encerrado en el vehículo. Y te quiero preguntar en este momento, Claudia María, ¿utilizas tú la didáctica como herramienta de apoyo a la metodología de la enseñanza? Hugo, yo creo que sin didáctica, sin reflexión pedagógico-didáctica, no hay ejercicio de la enseñanza, ¿cierto? Así como las otras profesiones tienen que tener las fuentes de las que beben, nosotros bebemos de la pedagogía y de la didáctica para entender los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Que sería llamarlo enseñabilidad y para llamarlo, en inglés se llama teachability and learnability, me perdonas que no me acuerdo cómo se dice en español, Ajá, no me gusta mezclar las lenguas, ¿cierto? Entonces, no hay ajá, ningún ejercicio donde yo no piense en el por qué y el para qué. O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y para qué hago lo que estoy haciendo? Diseñando la clase, porque es que la clase así no esté llena de material como mediador, el mismo profesor desde su postura pedagógico-didáctica es el material que se da. Entonces, la misma aula se convierte en material y por lo tanto deben haber claridades de los principios didácticos que van mediando el cómo se enseña y se aprende. Entonces, no, sí, siempre, siempre. Si no, genial, sería una recetica y genial. los Sí. didactas no somos dueños de recetas. Entonces, ya teniendo esto tan claro en tu actuar como docente y como persona que enseña, entonces hay una pregunta que viene aquí del libreto y que te la quiero leer textual. Dice, como docente, ¿qué objetivo quiere alcanzar con su modelo pedagógico planteado? O sea, con lo que tú nos has dicho de la didáctica, de, bueno, todo esto. ¿Cómo me responderías tú aquí? Bueno, lo primero que tendría que decir es que la excusa de mis clases es el inglés, así de simple, pero no, siendo a veces una clase donde hay que aprender inglés o a veces donde hay que aprender a enseñar inglés, yo creo particularmente que yo lo que estoy buscando es que mis estudiantes entiendan el potencial como seres humanos que ellos tienen, que logren entender cuáles son sus habilidades, que las desarrollen para pensar crítica y propositivamente y para que actúen desde un ejercicio de solidaridad y transformación, pero también que lleguen a tener la posibilidad de considerarse autónomos. Entonces, creo que es un ejercicio donde vivimos seres humanos, cuestionamos eso que nos está pasando y buscamos desarrollar habilidades que nos permitan pensar adecuadamente, tomar decisiones informadas y actuar en comunidad desde principios de solidaridad. Eh, para mí la educación tiene que trascender el de yo solo estudio para luego tener un empleo que me ayude a solventar la vida económica, sino que yo estudio para transformarme y si yo me transformo, Hugo, tú también te vas a transformar. Ok, excelente. Y si yo me transformo,
voy a ser capaz de producir cosas que antes no había tenido. Y en Al menos, eso también cabe la calidad de vida. Si yo me transformo y cambio, es muy probable que pueda cambiar mi entorno. Ok, excelente. total, total, total. Pero que no sea la calidad de vida económica, la única que uno persiga desde la transformación educativa, porque nos demoraríamos para llegar Total. allí. Bueno, ¿y qué crees? Hablando de didáctica, ahorita, ¿qué crees que la didáctica como ciencia puede influir en la construcción del docente dentro del sistema educativo? Mira, yo pienso que aunque es un camino difícil, porque no es como después de la clase de didáctica, es después de muchos años de analizar mi práctica, antes, durante, después, la didáctica lo que me va a dar son principios y posturas para ir haciendo la conexión entre lo pedagógico y el comprender, como te dije hace un ratico, por qué enseño, para qué enseño y cómo enseño eso que debo enseñar, ¿cierto? Porque lo que me debe llevar a pensar es, el ejercicio didáctico no es para el profe, sino para el profe diseñar el escenario de aprendizaje, ojalá exitoso, de sus estudiantes. Genial, genial. Esto es una pregunta también ya tipo formato. Y me dice la pregunta, dice, ¿cree usted que las expectativas que tienen cuando se es estudiante difieren mucho de la realidad al ser docente? O sea, cuando empezaste con ese entusiasmo y con esas ganas de, bueno, listo, eso fue lo que decidí, y ya, llegaste a la universidad y te llenaste todo ese conocimiento y saliste a la práctica, y este miércoles, como que en la universidad me faltó un pedazo o algo así, ¿te ha pasado? ¿Pasó? Sí, y parcialmente. Mira, la universidad te da posturas, te ayuda a fortalecer tu pensamiento crítico, te ayuda a entenderte y verte como agente de transformación social, te Claro. ayuda a entender la sociedad, pero la universidad no te da las herramientas que la escuela X o Y está pidiendo, porque sería entonces decirle a la universidad que te eduque para trabajar en el modelo montessoriano o en el modelo pestalozziano o en X o Y modelo. ¿Qué te da la universidad? Te da esos conceptos, te aleja de las recetas y te ayuda a llegar allá al colegio y empezar a decir, bueno, ¿qué era lo que mi profe me decía? Ah, que analice el contexto. ¿Qué era lo que el profe me decía? Ah, que mire el método o el enfoque con el que trabaja esa institución y que lea sobre eso y que actúe sobre eso. Entonces, yo te diría parcialmente, porque porque si mucha gente cree que la universidad lo que me va a dar es la receta, la universidad no me da recetas. La universidad me Pero da ingredientes. Yo los voy mezclando, licuando, no sé qué receta quieras hacer, según las necesidades. Pero eso no le pasa a todos los estudiantes, Hugo, cuando están en la licenciatura, porque algo que no le da uno a la universidad es fortalecer la capacidad de frustración, la tolerancia de frustración. Ahí le falta uno, porque cuando tú llegas a tu primer escenario wow. de práctica, tú te enfrentas a unos chicos que por más fuerte que tú seas, tú dices, carajo, estos muchachos me ganaron, ¿cómo tengo que actuar? Además, tú a veces, yo me gradué muy joven de la universidad, súper joven, y había chicos mucho más grandes, mucho más trozos que yo, y yo tenía que pensar, yo soy el adulto responsable, yo soy el adulto responsable, ¿cómo actuaría un adulto responsable frente a esta situación? Entonces, la universidad tiene que fortalecer en ti esa comprensión de que la teoría sí funciona, pero la teoría per se y no. ¿Listo? Ok, perfecto. Es Entonces, lo que tú haces con eso en tu aula. Ujú. ¿para qué preguntar entonces qué de lo aprendido en la universidad te ha servido para tu labor docente? Ya sabemos que todo Todo. y es fundamental que nosotros como estudiantes en una carrera en la docencia tengamos en cuenta eso. En la universidad nada sobra. Nada De la sobra. universidad. Incluso aquello que tú no usas te sirve para entender por qué no tomas decisiones frente a eso, por qué no Claro. te paras desde esa postura. Bueno, qué bien, excelente. Cayita, tengo una pregunta aquí muy particular que dice, ¿qué piensa usted? ¿Piensa usted que implementando su estilo o metodología de enseñanza mediante el uso de la didáctica puede incrementar los objetivos trazados en el plan curricular de manera más efectiva? ¿Sí infiere? ¿Sí Claro que influye? sí.
Mira, yo creo que, ay, ¿quién era el que decía? El estilo es el hombre, creo que era San Juan Bosco, no sé, me perdona si estoy usando mal al señor que lo dijo o quien lo haya dicho, pero lo primero, y me devuelvo algunas preguntas atrás, lo primero que yo tengo que hacer es entender el por qué, el para qué y hacia dónde va ese curso o asignatura que se me ha pedido que sirva. Listo, ese curso tiene planteados unos objetivos, está amarrado a un PI, está amarrado incluso a la Constitución Política Nacional. Pero yo qué tengo que entender, tengo que entender el contexto en el que estoy, el macro, el meso y el micro, y empezar a moverme de allí y decir, bueno, ¿cómo creo yo que se aprende? ¿Cómo creo yo que se enseña? ¿Cómo me pide esta institución que se enseñe para que se trabaje el aprendizaje? Y desde allí empezar a mirar cuáles son las mejores posturas, los mejores enfoques metodológicos, las mejores técnicas y estrategias para desarrollar eso. Pero si yo en algún momento estoy desconectada y solo pienso en el día a día, no voy a potencializar ningún objetivo. Es más, no voy a hacer sino actividades sueltas y no voy a permitir una progresión de aprendizaje en mis estudiantes y una transformación también en mí como docente. Entonces, definitivamente, el ejercicio didáctico tiene que estar alineado a la reflexión pedagógica y a la lectura del contexto. No O sé, Hugo, sea, si que tú respondí quieres, tu pregunta. no, muy bien, excelente, excelente. Yo te quiero preguntar ahorita si tú crees que ¿qué otras herramientas consideras que se deben tener en cuenta? O sea, hablábamos ahorita de la didáctica, pero ¿qué otras herramientas al crear o implementar para el mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés? A nosotros que estamos apenas, en el caso mío, a mitad de carrera. Mira, lo primero es, bueno, uno va desarrollando las posturas y los principios didáctico-pedagógicos, pero segundo, tenemos que ser unos estudiosos juiciosos de lo que significa aprender una lengua, lo que significa una lengua, ¿cierto? Entonces qué es aquello de lo lingüístico, qué es aquello de lo sociolingüístico y qué es aquello de lo pragmático. Y luego entender cómo ha evolucionado la didáctica específica de la enseñanza del lenguaje, ¿sí? Para entender el papel de la lengua en ese contexto. No todo el mundo estudia inglés para lo mismo, no todo el mundo lo quiere aprender de la misma manera, pero el docente sí tiene que entender las condiciones metodológicas que deben subyacer en ese ejercicio. Y otra cosa fundamental que yo creo que debemos tener es hacerle entender o mostrarle, ¿cierto? O seducir a nuestros estudiantes a hablar otros idiomas. Listo, Claudia María. Para Todos terminar, tienen la Claudia María. posibilidad de. Ujú. Listo, Claudia. Para terminar, yo te quiero hacer la última pregunta. ¿Cree que como docente en su forma de enseñanza ha aplicado las leyes de didáctica y otras leyes en una forma preestablecida? O sea, ¿te ha seguido de algún rigor de la enseñanza o es algo que se puede llegar a maniobrar, a manejar y a desempeñar como cuando te pones tu ropa de entrenamiento? ¿Sí? ¿Es algo que se puede llegar a eso? Yo creo que al principio uno se rige mucho por el libro y por lo que dice el libro y los principios de enseñanza del libro y los principios pedagógicos del libro y todo eso. Pero gracias a tu experiencia, a cómo trabajas, vas desarrollando posturas y en esas posturas empiezas a transformar tu clase para que de verdad responda a la realidad eh, que tienen tus estudiantes y que les está pidiendo ese contexto. Pero al principio uno sí es muy pegado a lo que dice X o y después lo que hace uno es como se suele decir ahorita, una deconstrucción de lo que es teórico o de lo que esa postura está presentando. Ok, Claudia. La verdad ha sido de gran ayuda tu intervención, tu participación. Gracias, ¿No? muchas gracias, mil A ti. bendiciones y quedo eternamente agradecido. Y pues si A nos ti. vemos en la próxima, Claudia María. A ti, Hugo, nos vemos entonces en el siguiente episodio. Muchas gracias. Ten Sí, una bonita tarde. bye bye. Bye. Chao. Chao.